Las cosas que entran en cada uno de nosotros cuando somos jóvenes son tremendamente importantes. La gracia y las bendiciones de la palabra que recibimos en el día de hoy es también algo tan importante que no va a desaparecer durante toda tu vida. Amén. Es algo que va a quedar en nosotros. Por eso os bendigo para que en este día podamos comenzar de nuevo dentro del Evangelio. Nuestra fe siempre crece y aumenta, pero la incredulidad también crece y aumenta. La fe enraiza, y una vez que enraiza vienen los frutos. Pero la incredulidad también enraiza, y sus frutos también aparecen. Tenemos que recordar esta palabra siempre. Amén. Tenemos que recordarlo. Pero si continuamente enraizamos en esa incredulidad, críticas a otras personas, eso va a ser peor que un cáncer para la vida de un hijo de Dios y de un creyente. La fe es algo espiritual, por eso tenemos que enraizar en esa fe. Hoy tenemos un ejemplo de esta fe. Hoy tenemos un ejemplo de una persona que aparece en el relato que el pastor ha leído en esta mañana. Hoy aparece la bendición de Ananías, también aparece la bendición de Pablo. Pero recordemos o veamos que en esa misma época aparecen tres personas en la Biblia que se llaman Ananías. No sé si os habéis fijado, pero hay tres personas que tienen este nombre. En Hechos, si queréis luego lo podéis leer, en el capítulo 23, en el versículo 2, aparece el sumo sacerdote Ananías, aquel que denunció a Pablo, aquel que mandó golpearle en la boca a Pablo para que se callara. Era una persona que aparentemente, podríamos decir que una persona de éxito, por cuanto era el sumo sacerdote. No cualquiera era. No cualquiera podía llegar a esa posición. Podríamos decir que era una persona de éxito, pero aún así, con todo ese clamor, o lamur, como dicen algunos, estaba equivocado. Una persona que tenía un mal entendimiento del Evangelio. Muchas personas, hoy en día, son así. Pueden tener éxito humano, y por causa de tener éxito humano, pueden llegar a la conclusión: no necesito a Dios, no necesitamos a Dios. Incluso a veces, yo me atrevería a decir que incluso entre creyentes hay personas que saben hacer las cosas tan bien que no lo dicen, pero manifiestan su vida de que no necesito a Dios. Yo puedo hacer las cosas por mí mismo porque tengo suficientes capacidades o suficientes talentos o me siento suficientemente capacitado para hacer aquellas cosas que se me mandan o se me encomiendan. Ahora, Dios nunca utilizará a personas así. Jamás, nunca. Si vemos cómo el pueblo de Israel tuvo que pasar por circunstancias terribles, yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si nuestras generaciones, nuestros hijos, nietos en adelante, fuesen derrumbados por 2000 años? ¿Qué pasaría? Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel, que en el año 70 después de Cristo, el país fue destruido. No solamente fue destruido, sino incluso el Imperio Romano le cambió hasta el nombre. Lo que hoy llamamos, o lo que hoy se conoce como Palestina. Palestina no existió hasta el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano cambió el nombre. ¿Te imaginas? Quería desarraigar incluso el nombre de Israel, de Jerusalén. Quería destruir todo. Y hasta el año 1948 no fue restaurado. ¿Qué sería? ¿Qué pensaríamos nosotros? Pero la pregunta que yo quiero hacer hoy es: ¿por qué será esto? ¿Por qué ocurrió esto? Yo tengo que empezar a ver o a plantearme cuán importante o cómo de importante será este evangelio que tenemos. Cuán importante sería o es que hasta Dios permitió que esto pasara para que este evangelio fuese esparcido por todo el mundo. ¿Cuán importante es el evangelio que tenemos? Que Dios permitió que su propio pueblo, el pueblo de Israel, corriera el riesgo de desaparecer. Y no hace falta recordar la historia del pueblo judío, ¿verdad? No solamente después del año 70, sino todos los pogroms, todas las persecuciones, todos los intentos llegados hasta
hasta la Alemania nazi, donde trataron de aniquilar a todo el judaísmo. Hasta ese punto llegó la cuestión por causa del Evangelio y por causa de la evangelización de todo el mundo. Por eso encontramos a este hombre, a este sumo sacerdote, que tuvo un mal entendimiento de que sin Dios podía tener éxito, de que simplemente con sus capacidades podía tener éxito. A veces las personas, los seres humanos, piensan de esta manera. Pero hay otro Ananías, además de este. Lo encontramos en el capítulo 5 del propio libro de Hechos, del 1 al 6. Una persona que tenía muchas heridas, probablemente una persona con muchos complejos, probablemente. Esa persona que se comparaba con los demás, quizás demasiado, por sus complejos. Se trataba de comparar a los demás. Estaba en la iglesia que se estaba levantando, pero siempre comparaba todo. Hay personas que viven de esta manera, que sufren de esta manera, comparando todas las cosas y siendo heridos por esas comparaciones. Es que a este le han dicho esto, a mí no me lo dicen, o a mí no me lo hacen, a mí no me han saludado, al otro sí, al otro le han dicho, a mí no me dicen. Hay veces que tenemos este criterio. Y este hombre, Ananías, vio la ofrenda que hizo Bernabé, que le entregó todo lo que había vendido, la casa que había vendido, todo el importe de la venta lo entregó. Y este hombre, si él lo hace, yo también quiero hacerlo. Y trató de hacerlo y quiso hacerlo igual. Pero intentó engañar al Espíritu Santo, dice la palabra, y acabó muriendo. Hechos 9 es el relato que hemos leído hoy. Este Ananías es un personaje diferente. Es un personaje diferente. Era una persona de fe, que había grabado, enraizado, que tenía la naturaleza del Evangelio. Fijaros la diferencia que hay entre un hombre y otro que tiene el Evangelio y otro que no lo tiene. Otro que ha enraizado en la fe del Evangelio de Cristo y otros que enraizan en la incredulidad. Un hombre que tenía esa naturaleza en su vida y disfrutaba de las grandes bendiciones. Y Dios le dio la respuesta para toda su época. Le dio una gran respuesta. Si lo vemos bien, aquí nos podemos encontrar cada uno de nosotros en estos tres tipos de personas. ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Dónde nos podemos ubicar dentro de estos tres personajes? ¿Con cuál de ellos me siento identificado? ¿Con cuál yo me veo relacionado? Unos dicen, ¿por qué hablamos tanto de Cristo? ¿Por qué tanto Cristo y Cristo? Si tenemos que vivir nuestra vida, si yo tengo que tener éxito en la vida, tengo que ganar dinero, tengo que trabajar, tengo que esforzarme. Otros hablan de Dios, pero tienen muchas heridas en la iglesia. No digo que no amen a Dios, hablan de Dios inclusive, pero hay tantas heridas que las personas no pueden continuar o no pueden avanzar porque quedan heridos. Y quedando heridos no pueden entender ni enraizar en el Evangelio. Pero hay creyentes que han concluido todo con el Evangelio en sus vidas, han grabado, han enraizado y tienen una naturaleza de Evangelio. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Hoy tenemos que confirmar quién somos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Dónde nos encontramos? Cada uno de nosotros. Los remanentes, o no tan remanentes, que estudian mucho sin el Evangelio, a veces me dan pena. A veces los veo y digo, qué lástima me dan, ¿cómo van a sufrir? ¿O cómo están sufriendo? Por eso en Harvard, una de las mejores universidades del mundo, como ya todos sabéis, el índice de suicidios está en elevado. En Corea, que es un país también muy avanzado científicamente, que es muy avanzado tecnológicamente, que es muy avanzado en los estudios, se preocupan tanto de los estudios que tienen uno de los mayores índices de suicidio en el mundo de estudiantes. ¿Por qué razón será esto? ¿Por cuán difícil será para estos jóvenes que terminan suicidándose? Y en el fondo es porque se ha grabado en el corazón que Dios no existe. O si creen que Dios existe, piensan y creen que pueden estudiar sin el Evangelio, o pueden estudiar sin Dios, o pueden hacer las cosas como el sumo sacerdote Ananías. Yo puedo estudiar, yo puedo hacer las cosas sin Dios. Por eso los estudiantes terminan en la situación que terminan. Otros van a la iglesia, pero están llenos de heridas con los padres, con los ancianos, con los pastores, con las personas.
Y otros que es el Ananías del día de hoy, que reciben las mejores bendiciones. Tenemos que tomar partido. ¿Dónde nos vamos a situar? ¿Dónde vamos a determinar en el día de hoy? ¿Dónde vamos a situarnos? ¿Vamos a estar continuamente en maldición y destrucción para morir sin más? ¿Vamos a tener una vida que simplemente vamos a estar baldeando las maldiciones, los problemas, las destrucciones, al final morir para nada? ¿Vamos a morir atrapados en nuestros orgullos, en nuestras heridas, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en nuestras quejas, en nuestras críticas? ¿Vamos a morir ahí? ¿Vamos a estar atrapados ahí? ¿Vamos a continuar estando atrapados ahí? ¿O vamos a vivir grabados, enraizados y con la naturaleza del Evangelio? Es una determinación en el día de hoy. ¿Qué Ananías queremos ser? Tenemos 3 para elegir. Dios siempre nos da opciones, ¿verdad? Nos da opciones. ¿Cuál quieres, hijo? Desde el Génesis fue así. Tienes la gracia y tienes la ley. Tienes la vida, tienes la muerte. Tú eliges. Tú eliges. Puedes tomar del árbol de la vida y vivir en la gracia de Dios por la eternidad. Puedes coger el árbol del conocimiento del bien y del mal y morir. Tú eliges. Hoy elegimos también. Hoy tenemos a este hombre, a este personaje, Ananías, y vemos la bendición de Dios que tuvo este hombre que había enraizado en el Evangelio. Le dio el encuentro con el apóstol Pablo. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? Si vivimos enraizados en el Evangelio, Dios nos va a dar la mejor bendición de todas. Nos va a dar la mayor bendición de todas. ¿Cuál crees tú que es esa bendición? Que Dios lo llamó. Ananías. A veces nosotros pensamos que las bendiciones son otra cosa. Nosotros valoramos, por desgracia, hay muchos Ananías que valoran el éxito personal, valoran la economía, valoran el dinero, valoran el trabajo, valoran la familia, valoran tantas cosas. Pero la bendición de Dios está muy por encima de ello. Yo daría todo por escuchar esa voz que diga tu nombre. La mayor bendición es que Dios te llame. No hay otra mayor bendición que esta. Y no solamente le llamó, sino que le envió a Pablo, que era la persona que iba a predicar el Evangelio en aquella época. No solamente le llamó, sino que le dio el mayor encuentro con el evangelista de ese siglo. El mayor evangelista de la historia le dio esa bendición. Es el pasaje de hoy. No solamente Dios le llamó, sino que le dio el encuentro. Si nosotros creyentes, si recibimos correctamente la gracia de Dios, ¿qué va a acontecer en nuestra vida? ¿Qué va a acontecer? Si lo vemos bien, es el horario que Moisés encontró a Faraón. Hay un horario donde Dios te manda ese encuentro. Y Dios cogió a Moisés y le mandó a Faraón. Hay un horario para el encuentro entre Moisés y el Faraón. Hay un horario importante también cuando José está en la prisión, que le dijo, aunque estés en la prisión, parece que no pasa nada, pero Dios hizo que se encontrara con el Faraón. Hay una bendición ahí. Si estamos de verdad orando y recibiendo la gracia, es el tiempo, como con David y Goliat, es el tiempo donde acontecen grandes cosas. Si estamos recibiendo esa gracia de Dios, si escuchamos ese llamado de Dios, vamos a poder vernos quizás como personas débiles, quizás nos podamos ver como personas sencillas, quizás incluso vulgares, pero al igual que David venció a Goliat, Dios va a obrar en nosotros de igual manera. Vamos a poder vencer nuestros Goliat, vamos a poder vencer nuestras oposiciones, vamos a poder vencer aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios te llamó y te dio gracia. Y hay un horario para que tengas el encuentro preparado por Dios. Estas son las bendiciones que tenemos que disfrutar los hijos de Dios, que hemos recibido esta bendición. No seamos creyentes falsos. No seamos ese tipo de creyentes
sino que recibamos la bendición de Dios. Que seamos creyentes, que recibamos estas grandes bendiciones de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que no seáis como otros Ananías, que seáis aquellos que recibáis la gracia y la bendición grandiosa de Dios. Que seáis estos hombres y mujeres en el día de hoy. Que no seáis personas que viváis criticando o quejándoos en la iglesia de las demás personas, sino que seáis creyentes que estéis recibiendo las bendiciones de Dios. No es necesario ninguna otra cosa. No es necesario la queja, la crítica, no es necesario nada de eso. No merece la pena, de verdad os lo digo, no merece la pena. Ananías estaba orando en su casa y Dios le envió a Pablo. Me encanta esto. Orando en su casa y Dios le envió a Pablo. Que estemos dentro de estas bendiciones es una gran bendición. Que estemos dentro de esta realidad. Encontramos a Ananías orando. No fue el poder de la persona, sino Dios el que le envió a Pablo. Hay cosas que podemos hacer las personas, pero hay otras muchas cosas que nosotros nunca podemos hacer. Dios va a obrar en el lugar donde estáis. Dios os va a bendecir en el lugar donde vivís. No es otra cosa. Es estar en la bendición de Dios. Os bendigo para que recibáis las mismas bendiciones que recibió Ananías. Ananías fue una persona que tuvo el encuentro con aquel que Dios había preparado, con Pablo. Amén. Dios le dio esa bendición de ese encuentro. Y tenemos que es el horario donde Dios levanta a esta persona, a Pablo. El perseguidor de la iglesia se transformó y empezó a predicar el Evangelio de Cristo. Pablo estudió muchísimo, tenía muy buena familia, estaba muy bien posicionado socialmente. Eso significa que tenía un buen respaldo social, económico, político inclusive, pero no tenía evangelio. Lo tenía todo, pero no tenía evangelio. Por eso perseguía a las personas que creían en Jesucristo. No quería quizás perder su estatus político, social, religioso. No quería que se corriera riesgo posiblemente. O era tan celoso de ese Antiguo Testamento y de esa ley de Moisés que no quería que nadie la perturbara. Y cuando iba camino de Damasco, en el camino se levantó un gran acontecimiento. Tuvo una gran experiencia que nadie más podía tener. Y por eso se levantaron las obras que le transformaron completamente como un gran evangelista. Ese es el tiempo, es el horario donde se cambia totalmente el pasado. Es el momento y el horario donde llegan las bendiciones de Dios. Es donde se transforma el pasado como una gran plataforma para el futuro. Algunas veces cuando decimos esto no lo entendemos y pensamos que nuestro pasado es algo que tenemos que rechazar siempre. Y lo que el Señor nos está diciendo es que llega un momento donde nuestro pasado se transforma y cambia. Y tenemos que ver y entender que llega un momento donde nosotros también somos cambiados y transformados. Porque en el fondo eso es un creyente, una persona que ha sido cambiada y transformada por el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Esos son los creyentes, cambiados y transformados radicalmente. Precisamente el arrepentimiento, que es cambiar directamente de dirección. Yo voy a Damasco a perseguir a los cristianos. ¿Cómo puede ser justo lo contrario? Que vuelvo de Damasco predicando el nombre de Jesucristo. Es un cambio radical lo que está ocurriendo. Por eso que nosotros somos creyentes, que hemos cambiado. No tenemos que escuchar las palabras de las personas de la iglesia que a veces son de crítica o de incredulidad, sino que tenemos que tomar la palabra firmemente. Si escuchamos las quejas, críticas, ¿qué va a ocurrir? Que como decía al principio, que la incredulidad también crece, que la incredulidad también se puede transmitir. Por eso tenemos que tomar la palabra firmemente. No escuchemos la voz de hombres, escuchemos la palabra de Dios. Que no escuche lo que las personas dicen,
Porque las personas dicen y dicen, pero Dios dice. Y por encima de lo que dicen las personas está lo que Dios dice. Por eso tenemos que ver este horario de parte de Dios, donde Dios cambió a Pablo de un perseguidor a un evangelista. Llega este horario donde Dios lo transformó. Dios transforma a aquellos que ponen su fe, que enraizan su fe en este evangelio. Los transforma. Y dice que iba camino de Damasco. ¿Por qué a Damasco? ¿Por qué a Damasco? Porque Ananías vivía allí. Porque Ananías vivía allí. Dios levantará su obra en el lugar donde vives. Tu campo. Amén. Dios levantará las obras donde vives. Por eso no tenemos que hablar de las personas. Tenemos que salvar a las personas. No es necesario que hablemos de las personas. Oremos por las personas. No las critiquemos. Sálvalas con el Evangelio. Si disfrutas del poder del Evangelio, os convertiréis en personas que salvan a otras personas. Si sois aquellos que disfrutáis del Evangelio, seréis aquellas personas que incluso salvaréis a vuestras propias familias. A veces tenéis conflictos en el trabajo, ¿verdad? A veces tenéis dificultades en el trabajo, con los jefes, incluso con los compañeros. Tendréis conflictos, ¿verdad? Tenéis que ser las personas que recibáis las bendiciones de Dios y salvéis vuestros trabajos. Tenéis que ser aquellos que por causa vuestra, vuestro trabajo sea bendecido. Sed como Ananías. Si abrimos los ojos incorrectamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las cosas incorrectas. Si yo abro mis ojos en el trabajo y abro los ojos incorrectamente, ¿qué voy a ver? Que en mi trabajo todos son problemas, que en mi familia todos son problemas, que en mi entorno todos son problemas. Estás abriendo los ojos incorrectamente. Si abrimos los ojos correctamente, recibiremos todas las bendiciones de Dios en tu trabajo, en tu familia, en tu campo, en tu iglesia y allá donde tú te encuentres. Porque eso es un creyente. Estoy hablando de cosas espectaculares. Estoy hablando de lo que es un creyente. Normal. No estoy hablando de un superpoderoso. Viendo la palabra de Dios, vemos que se levantan obras de esta manera. Que tomemos esto como un pacto en el día de hoy. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Os bendigo para que seáis las personas que están dentro del horario y del cumplimiento de Hechos 1:8. Hablamos mucho de Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos ¿en dónde? En Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ananías, Pablo eran personas de éxito porque escucharon esta palabra, entendieron esta palabra. Tenemos que ser creyentes, que tengamos éxito en esta palabra. Que seamos hombres y mujeres donde nuestro pacto esté dentro de esta palabra. Porque las personas que están dentro de esta bendición son las personas que de verdad van a tener éxito en su vida. Porque seréis las personas que Dios te utilizará como testigo. Yo tengo que estar dentro de este pacto. Yo tengo que estar dentro de esta palabra. Porque es la palabra en la cual me está diciendo que Él me va a utilizar en el futuro como un verdadero testigo. Y yo quiero entrar dentro de esta bendición. Yo quiero ser esa persona que entre dentro de esta bendición. Señor, yo quiero ser un testigo que sea utilizado por ti en el futuro presente. No en un futuro muy lejano, en un futuro inmediato. Ananías fue testigo para salvar a Pablo. Yo quiero ser este Ananías. Y este Pablo, siendo testigo, llegó hasta Roma. ¿Para qué? Para ser el testigo que Dios desea. Yo quiero ser el testigo que Dios desea. Ese es mi título de oración en el día de hoy. Yo quiero ser el testigo que Dios desea, pero no en un futuro cuando me muera. Lo quiero ser ya. En este tiempo, en esta época. Porque es la palabra que Dios dio. Estas son las bendiciones que tienes que recibir, no otras. Olvídate de las demás bendiciones. Tienes que ser aquel que recibe a esta bendición.
de ser el testigo que Dios utiliza para levantar a otros testigos que a su vez sean testigos hasta lo último de la tierra. ¿Qué estáis diciendo con esta palabra? Que a través de vosotros, Dios promete que va a hacer la evangelización mundial. No hay mayor bendición que esta. No hay mayor bendición que esta. Ahora, ¿a que parece imposible? ¿A que parece imposible que Dios vaya a utilizarnos para hacer la evangelización del mundo? A veces oímos, parece imposible, pero Dios lo ha prometido. Es un pacto que Él ha hecho. Y seréis testigos hasta lo último de la tierra. No os parezca imposible, no os parezca complicado. Es algo que Él mismo dijo que Él iba a hacer. Yo haré que seáis testigos. Yo he prometido, dice Mateo 24:14, que este mensaje y este evangelio será predicado a través de los testigos que yo estoy levantando en esta época. ¿Cómo Dios lo va a hacer? A través de la palabra que Él ha dado. Seréis testigos. ¿A quién se lo dice? A vosotros. A cada uno de nosotros. Tómalo como un pacto. ¿Tú crees que Ananías se pensaría, estando en Damasco, lo que se le venía encima? ¿La bendición que le venía encima? ¿Tú crees que él pensaría en ese perseguidor Saulo que le tenía miedo e incluso llegó a manifestarle a Dios? Pero Señor, es que no sabes, como si Dios no supiera, es que no sabes que este está persiguiendo a los cristianos, que los está metiendo en la cárcel, que los está azotando. ¿No sabes que este es? Que dice, como si Dios no supiera, ¿verdad? Como si Dios no supiera. Pero ese es el contexto humano, ese es el nivel humano, ese es el criterio humano, ese es el estándar del ser humano. Pero Dios nos está diciendo que no es ni con tu nivel, ni con tu estándar, ni con tu criterio. Y recibiréis poder. ¿Cómo es? A través del poder de Dios. ¿Para qué? Para que seáis testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Hermanos, creer. Necesitamos fe para creerlo. Nada más. Decía al principio, necesitamos enraizar en esta fe para ser como Ananías. Necesitamos enraizar para tener este tipo de fe. Versículo 15. El Señor le da esta palabra a Ananías. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y cuando fue a Pablo, oró por él y recuperó la vista y lo bautizó. Hermanos, esta es la bendición de Hechos 1:8. Es la bendición de Hechos 1:8. Os bendigo para que recibáis esta bendición, de que las personas que tienen los ojos entenebrecidos, como lo tenía Saulo, se le alumbren completamente con la luz del Evangelio. Que tengáis esta bendición. Es la bendición que nos prometió Hechos 1:8. Humanamente, no tenemos poder para salvar al mundo, pero Dios nos prometió que nos enviaría el Espíritu Santo para darnos ese poder. No lo tengo, pero Dios me ha prometido tener este poder. Nos dijo que seríamos testigos hasta lo último de la tierra. Saludo a los que están en lo último de la tierra. Lo más lejano que conozco ahora mismo, no sé si es Montreal o es Lima, en Perú o en Ecuador, no sé cuál es el más lejos de aquí. Pero hasta ahí el Señor ha prometido llevarnos, darnos esta bendición, esta palabra. Porque esta es la bendición que recibe el creyente. Amén. Es la bendición que recibe el creyente. Esta es la bendición que recibió Ananías. Dios mismo lo llamó. Dios mismo te ha llamado. La semana que viene vamos a tener el culto para levantar al anciano. Definitivamente el domingo que viene. Lo más bonito que es que Dios te llamó. Que Dios te llamó. No el pastor. Que Dios te llamó. Anciano, que Dios te llamó.
que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Tenemos que ver esta bendición. ¿Qué ocurriría si recibimos estas bendiciones en nuestro trabajo? ¿Qué ocurriría si recibiéramos estas bendiciones en nuestros estudios, donde estudiamos? Si recibiéramos estas bendiciones donde nos relacionamos. Si Dios dice que va a utilizar nuestros trabajos, nuestros estudios, es la mayor bendición de todas. Dios te va a utilizar ahí. No busquéis otras bendiciones aparte de esto. No perdáis tiempo en otras cosas. Hermano, no perdéis tiempo en, Señor, dame economía, dame dinero. No perdéis tiempo en eso. Convertiros en personas que Dios no tenga más remedio que daros dinero para que seáis los testigos hasta lo último de la tierra. No perdéis tiempo en orar tanto por la salud. No tengáis tanto miedo por el COVID. Que Dios nos utilice como testigos allá donde Él quiera. Y si es en un hospital, pues en un hospital con el COVID o con lo que sea. Que os convirtáis en esos discípulos que Dios llame. Y que Dios no tenga más remedio que bendeciros para que seáis los testigos allá donde estéis. Casa, trabajo, estudios, hospitales. Da igual donde sea. No importa que vengan conflictos mediante las personas. Siempre van a venir conflictos a través de las personas, siempre. Pero no seáis engañados. Siempre vendrá alguno diciendo, ay, el anciano que es así. La anciana que es tal cual. El pastor que no sé qué. El diácono. No escuchéis nada. Vosotros tenéis que recibir las bendiciones, las verdaderas bendiciones de parte de Dios. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que continuamente caigamos en el engaño. ¿Por qué? Porque no quiere que recibamos las bendiciones y trabaja continuamente. ¿Para qué? Para que entremos en incredulidad, para que nuestra incredulidad crezca. Porque sabe que si tenemos poder, haremos la evangelización mundial. Por eso siempre trabaja, ¿para qué? Para que caigamos en incredulidad. Siempre, continuamente, y utilizará a las personas de tu entorno para ello, y utilizará todo tipo de problemas. Por eso os bendigo, no seáis engañados. Recibid las bendiciones, grandes bendiciones que Dios tiene para vosotros. ¿Por qué? Porque Dios os ha llamado. Dios os llamó. Os llamó por nombre. Te llamé por nombre, mío eres tú, dijo el Señor a Isaías, quiero recordar. ¿No es así? Dios nos llama por nombre. Lo hizo con Ananías, lo hace con cada uno de nosotros en este día. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que si estamos dentro del Evangelio, toda nuestra vida cambiará. Toda nuestra familia cambiará. El ambiente laboral cambiará. El ambiente espiritual de la iglesia cambiará. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesús, para que todos los creyentes hoy de la familia de Aposento Alto, los que estáis aquí y los que estáis detrás de las cámaras o detrás de, no sé cómo llamarlo, de la pantalla, los que estáis escuchando por internet, que recibáis todas las bendiciones que Dios tiene para vosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo os bendigo. Amén.